Buenos días, les damos la bienvenida al cuarto y último webinar de la serie Construyendo el legado de recursos humanos en 2023. Esta última charla se nombra ¿Cómo construir el legado de recursos humanos en este 2023? Y es presentado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy nos acompañan Rosario Ocando y Carmen Polanco, ambas son gerentes senior de People Consulting. Y también nos acompaña Karina Montiel, quien es consultora senior también para el área de People Consulting. En este espacio, como siempre les comentamos, es para ustedes, para enriquecerlos, y por eso les invitamos a que nos hagan todas las preguntas que desean por medio del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas, y las mismas serán contestadas por nuestras expertas en momentos que hemos habilitado para aclararlas. En caso de que no nos dé tiempo de resolverlas todas, por supuesto, les estaremos respondiendo vía correo electrónico. Debido a que EY tiene una política de teletrabajo, cada una de nuestras expertas se encuentra desde sus hogares, por lo que nos disculpamos de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, las dejo con la experta Karina Montiel. Bienvenida. Gracias, Caro. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Queremos agradecer en nombre de People Consulting a aquellas personas que nos han acompañado, ¿verdad? A través ya de 4 sesiones, ya esta es pues nuestra última sesión, ¿verdad? De esta serie de webinars y queremos agradecerles por su compañía, por estar aportando en cada una de nuestras sesiones y los invitamos en esta también, ¿verdad? Que no sea la excepción, participar ahí activamente y evacuar cualquier consulta que vayan teniendo en el camino. Le cedo la palabra a Rosani en este momento. Buen día, Rosy. Hola, buenos días. Bueno, pues súper emocionada de estar nuevamente con esta comunidad que hemos ido construyendo. Y bueno, con sentimientos encontrados de que este ya es nuestra última sesión de este ciclo de webinars que para nosotros ha sido súper interesante y nos ha enriquecido tanto este contacto con ustedes, las respuestas y incluso todas las consultas que nos hacen, porque nos habla de pues un poco lo que es la realidad de nuestro mercado, la realidad de nuestra región y cuáles son los verdaderos intereses que ustedes nos están planteando, ¿no? Hoy, pues vamos a estar compartiéndolos en este último ciclo. Carmen, Karina y yo, pues un poco cómo construir ese legado. Hemos venido viendo, pues, por qué es importante ese factor humano y vimos las tendencias o digamos, los hallazgos del estudio de EY y la Universidad de Oxford sobre la relevancia de la gente en las transformaciones. Luego vimos cómo fue la agenda o cómo se ha ido construyendo, digamos, la agenda de gestión de talento de recursos humanos para este año en función de las prioridades, los retos y digamos, la vorágine de cambios que ha venido ocurriendo en el mundo. Hicimos un particular la semana pasada en qué cambiar, o la sesión anterior, perdón, qué cambiar dentro de recursos humanos, cuáles son esos elementos que tienen, digamos, un mayor impacto dentro de lo que nosotros hacemos como función, de lo que tenemos, digamos, en nuestro día a día, y hoy vamos entonces a profundizar un poco cómo recorrer este camino ahora que sabemos qué es lo que, hacia dónde le debemos apuntar, qué es lo que debemos hacer para llegar allá, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a estar conversando con ustedes. De nuevo, les invitamos a que cualquier duda o pregunta, pues nos las hagan allí en el chat o nos las pongan en el campo de preguntas y lo vamos a ir conversando, como para nosotros es muy importante pues tener esta conversación, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir comenzando. Nuestra agenda para hoy es ver esos desafíos de la transformación, retomar un poquito lo que serían esos desafíos de cara a la organización, cuáles son los pilares del cambio, sobre qué debemos basar nuestra ruta de transformación y finalmente ver algunos pasos para esa ruta de transformación. Y por supuesto, pues un breve resumen de EY Paz. Vamos a avanzar entonces, cuáles serían esos desafíos con los que nos estaríamos enfrentando en esta primera, o cuando ya decimos, bueno, si queremos cambiar, ¿no? Y quisimos traerles, como siempre, pues un primer resumen de algunos datos relevantes, en este caso de Gartner, que nos habla de cuáles son las principales prioridades en esta publicación, cuáles son las principales prioridades
de los líderes de recursos humanos para el 2023 y fíjense que hay algunos números aquí súper interesantes, como el que el 50% de los líderes espera que aumente la competencia por el talento, o sea, eso se sigue viendo como un tema prioritario, el movimiento, la gran volatilidad, digamos, que tenemos en el mercado. La gente sigue esperando que las empresas la vean como seres humanos y no como empleados, ¿no? Eso lo afirman 82% de las personas encuestadas en este estudio de Gartner. Hablan de que el 24% de los líderes de recursos humanos dicen que no están preparando a sus líderes para el futuro del trabajo. O sea que las herramientas que tienen hoy en día sus líderes no necesariamente están adaptadas a los nuevos retos. Y esto es súper importante porque al final los líderes son los que tienen que llevar adelante las transformaciones y llevar adelante la organización en la nueva realidad, ¿no? Habla de cómo el cambio ya se viene sintiendo y el 45% de los líderes de recursos humanos dicen que ya sus empleados están fatigados por tanto cambio, ¿no? Bien sea por las transformaciones internas, por la pandemia, por los temas económicos, o sea, no es nuevo, no es que vamos a empezar desde cero, ¿no? Y eso realmente afecta ya la productividad y el desempeño. Hablamos de cómo el 44% de los responsables de recursos humanos creen que sus organizaciones no disponen de planes de carrera atractivos y esto si lo unimos con los elementos anteriores, vemos cómo puede verse un impacto en la organización, en perder gente, en no atraer a la gente correcta, en tener, digamos, dificultades para cubrir las necesidades a lo largo del año, ¿no? Y también está este número interesante que creen que las estrategias de contratación, el 36% de los líderes encuestados creen que las estrategias de contratación son insuficientes para las habilidades reales que se necesitan. Y eso lo hemos conversado también, hablamos de que las necesidades de contratación cada vez son más o requieren de nuevos elementos, nuevas competencias, nuevas profesiones, inclusive nuevas formas de contratación. Y esto realmente representa un reto abrumador, considerando que no es una o dos personas, sino probablemente áreas completas de la organización que hay que cubrir con estos nuevos perfiles, ¿no? Entonces vemos cómo los desafíos no son menores cuando nos planteamos como que, ok, vamos a hacer este cambio. Entonces, wow, pero ¿y todo esto? ¿Todo esto qué hacemos, no? Entonces, sí, adelante, Carmen. En una de mis vidas pasadas, vidas laborales pasadas, precisamente unido a lo que tú estás mencionando de cómo va transformando las organizaciones y el toll que esto tiene en los colaboradores, es tan importante poderlo gestionar acorde y gestionar las emociones de nuestra gente, ¿verdad? Pero en una de estas mis vidas pasadas fue un cambio constante, desgastador de 5 años. No solo desgasta a los colaboradores, sino que también llega a perderse la credibilidad de los procesos de transformación si no lo estamos haciendo de manera oportuna. Entonces, luego ya ese desgaste genera que también los colaboradores busquen otras opciones, ¿verdad? O se queden también, pero ya no con el mismo ahínco, con ese mismo compromiso para la organización y sus objetivos, porque se pierde esa credibilidad. Entonces, sí es muy importante. Y de cara a lo que se viene al futuro, y lo que platicabas es de los planes de carrera, es importante ir visualizando qué competencias y qué necesito yo fortalecer en nuestros colaboradores, no para mañana, sino para de aquí a 3, 5 años. Ser preventivos, ¿verdad? Y de manera que cuando ya llegue ese momento, yo ya tengo desarrollado eso. Entonces ahí es un reto grande que tiene la función de talento humano. Así es, así es. Realmente sabemos y por eso quisimos, de hecho, explorar estos temas porque sabemos que no son elementos sencillos, no necesariamente nadie dice que sea fácil, pero bueno, hay herramientas y hay elementos que podemos incluir para tratar de transitar esta ruta. Avanzando un poco entonces en la siguiente lámina, vamos a ver entonces sobre qué basamos este cambio. Debemos ver esta transformación, digamos, esos próximos pasos que queremos tomar o iniciativas que queremos fomentar desde la función de talento, basados y quisimos traer este enfoque de nuestros pilares del cambio, porque debemos hacerlo de manera que pueda ser asumido de mejor manera por la organización. Entonces, aquí hablamos de 4 grandes elementos que definitivamente ayudan
y es que primero estemos motivados por un propósito, y es que pongamos sobre la mesa de la agenda del C-Level y sobre todos los colaboradores por qué debemos cambiar. Y mucho del insight de por qué debemos cambiar lo hemos estado haciendo en estas reflexiones de que hay todo un mundo que está cambiando nuestras exigencias como organización, piden otra cosa, nuestros clientes piden otra cosa, entonces nuestra organización debe orientarse, digamos, a un cambio que responda a todo esto. Y este propósito, digamos, debe estar permeado en toda la organización. Debe ser personalizada porque, como veíamos también en la lámina anterior, ya la gente no se conforma con ser un empleado más. Ya la gente quiere sentirse, digamos, que está siendo considerado como un ser humano, que se respetan sus necesidades y que su talento se aprovecha de la mejor manera. Digamos, él siente que él está prestando un servicio a esa organización aun cuando está empleado, y quiere que ese servicio sea alineado con su propio propósito y con lo que la organización está haciendo. Entonces hay que entender cuáles son esos segmentos de grupos que tenemos para poder tratar de personalizar lo más posible nuestra experiencia. Hablamos aquí de perspicaz, y esto, bueno, de la traducción habla un poco de levantar información. No nos podemos quedar solamente con lo que creemos, con lo que suponemos, con lo que siempre ha sido. Tenemos que ir a levantar información, data, y analizar, y con estos hallazgos entonces proceder, porque muchas veces tomamos decisiones con base en suposiciones, y la verdad es que las cosas cambian muy rápidamente, y las personas pueden querer o pueden buscar otras cosas. Entonces es súper importante el uso de datos, y que sea interactivo, de alguna manera incorporar en esa construcción del nuevo futuro o de ese cambio que se quiere a todos los que están involucrados. Ya esas transformaciones donde yo pinto desde una oficina el cambio para un montón de gente, y esa gente se entera el día antes de que esto sale, ya no funciona, ya la gente no está dispuesta a asumir estos retos de esta manera, sino quiere participar, quiere interactuar, quiere contribuir, y además esto hace que sea mucho más rico el cambio porque incorpora todas las perspectivas, ¿no? Carmen, ahí no sé tú cómo ves que estos elementos realmente puedan ser asumidos tan fácilmente, ¿no? Porque sabemos que es retador. Sí, eso es un reto grande realmente que a las personas no nos gusta, no es como que todos los días queremos un cambio de rutina total, ¿verdad? Pero por eso es lo que eleva la importancia en las organizaciones al momento de que tenemos ya identificado una transformación o un cambio que tenemos que hacer, es de compenetrarlo con nuestra gente, ¿verdad? Que al final del día son los que van a llevar a cabo esa visión. Entonces, lograr transformarlo, así como mencionas, de una manera personalizada, con un propósito, porque las personas quieren creer y quieren sentirse identificados con ello. Eso facilita. Y pueda que no todos, pero la manera en cómo lo transmitamos podemos ir generando esos sentimientos, ¿verdad? Ir trabajando con esas emociones de manera que se logren los objetivos. Y ahora la data, la información, tenemos más acceso a tecnologías. Debemos de ayudarnos también con todo esto para lograr establecer un plan que realmente nos ayude a lograr esa transformación de la manera menos dolorosa, ¿verdad? Porque a veces el cambio puede ser un poquito doloroso, pero podemos nosotros como talento humano preparar y coordinar de tal manera que esta sea lo más suave posible, ¿verdad? Correcto. Vamos ahora a entrar a ver un poquito, doble clic sobre cada uno de estos elementos, pasando entonces a la siguiente. Vamos a ir viendo. Sí, adelante. Perdón, Rosy. Nada más para recordarle a las personas, ¿verdad? Que tenemos nuestra sección de Q&A. Entonces, por ahí nos pueden escribir sus preguntas y pues las vamos a estar respondiendo. Ok. Vale, gracias, Cari. Entonces, bueno, pasando a la siguiente, tener un propósito y vivirlo. Este tema realmente da para mucho, da para una sesión que podamos conversar por separado, pero nosotros somos firmes creyentes de que hay que partir de ese porqué, de que debemos comenzar, o todo comienza desde esa motivación, eso que nos mueve y eso que nos hace vivir, digamos, las cosas como las vivimos. Y mientras más vamos incorporando nuevas generaciones, o la plantilla, digamos, de la organización tiene más personas de las nuevas generaciones, esto es cada vez más presente. Entonces,
¿Cómo debemos hacer esto? Debemos hacerlo intencionado, debemos dirigir un proceso intencionado o facilitar, digamos, un proceso intencionado donde conozcamos cuál es ese propósito de la organización, donde conozcamos cuál es ese propósito de los cambios que vamos a estar ejecutando o esos grandes cambios que forman la transformación que queremos incluir o que estamos viviendo, y luego cómo esto cala o permea o se traduce, digamos, en la realidad de cada uno de los grupos involucrados. Entonces, para esto hay múltiples herramientas. Ustedes como área, pues seguramente tendrán o habrán hecho esto en algunos ámbitos. La idea es llevar esto al masivo, ¿no? O sea, que no vayamos haciendo ninguna transformación, incluso como área. Si la transformación se refiere a yo como recursos humanos, ¿qué cambio voy a hacer? Bueno, ¿para qué lo quiero hacer? ¿A dónde me va a llevar? ¿Cuál es mi propósito con esto? Si el cambio es una transformación digital en la organización, bueno, ¿a dónde va a llevar la transformación digital a la organización? ¿Por qué la organización está haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Cuando todo esto ocurra, ¿cómo va a ser la organización esa del futuro, ¿no? Y ese propósito, ¿cómo identificas a cada uno de los roles y de los colaboradores que están allí? Entonces, ¿cómo se transmite esto? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo vivimos, ¿no? Y diseñar allí algunos planes para poder definir, comunicar y incorporar, digamos, en el día a día este propósito de la organización. Y eso pues no ocurre solo, hay que hacerlo programado y poder coordinar, digamos, las acciones necesarias para que esto realmente cale. Esto antes, Carmen, era un poco, hablamos de misión, visión, valores, pero el tema del propósito es un poco más romántico, me parece a mí. Sí, y es de migrar a eso donde nos sentimos identificados también y donde luego es, yo creo que nos apropiamos del propósito, ¿verdad? O sea, creemos fielmente y estamos comprometidos y queremos llegar a ese punto. Y no es, como tú bien dices, no es que de un día a la otra y hacemos el plan, ya mañana todos creen en el propósito, sino que ya conlleva un trabajo laborioso, de hecho, preventivo, pero ese primer punto de donde nosotros establecemos qué es lo que buscamos, hacia dónde queremos, el por qué, y transformarlo de una manera que nuestra gente lo viva y lo sienta, lo comprenda, esa es la clave, es una clave fundamental para el inicio de cualquier transformación, sin lugar a dudas. Así es, así es. Vale. Entonces, en este tema del propósito, los insto a que cada uno pues reflexione y piense hacia dónde quiere moverlo o el tamaño de esto, ¿no? Porque puede ser tan asociado, acotado, digamos, a un área, a una transformación de la organización, a la organización completa, o bueno, a una mezcla de todas estas cosas, ¿no? Bien, entonces avanzando. Perdón, chicas, tenemos una participante que dice que nos quiere hacer algunos comentarios para aportar a esta conversación. Entonces, le vamos a abrir el micrófono. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Laura. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias de verdad por estas reflexiones que me encantan, y quisiera terminar pues con una pregunta, pero primero voy como haciendo un poco más bien de catarsis y les digo que voy a hablar desde la total apertura y sinceridad, digamos sincerándome, ¿verdad? Tengo un puesto de mucha responsabilidad en la organización, tengo muchas áreas a cargo y muchas de las cosas que escuchamos de esta transformación constante, de este cambio, ¿verdad? Que tenemos años de hablar de cambios, pero cada día los cambios son, ¿verdad?, más rápidos y no nos alcanza, ya estamos haciendo y ya tenemos que estar en otros, etcétera. Y es esta responsabilidad tan grande, este desafío tan grande que tenemos los líderes, ¿verdad?, de llevar a la organización y a nuestra gente hacia esto. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién nos enseña a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros transitar acá si estamos metidos en este mismo barco todos en este momento, ¿verdad? Es nuevo también para los líderes, o sea, hasta reclutar en este momento es todo un desafío porque todo eso que estamos buscando no está listo.
tenemos que formarlo nosotros. ¿Y cómo hacemos los líderes para formar algo en lo que nosotros también necesitamos ser formados? No sé si me explico bien, Totalmente, totalmente. Y cuando hablamos de transformación, digamos, ejemplo, conmigo, porque es lo más fácil hablar de eso. En la organización me dijeron, bueno, tenés el reto por las áreas que manejas de ser la líder de esta transformación, ¿verdad? Entonces, hablabas ahora de transformación digital. Bueno, digital es una forma, ¿verdad?, de hacer la transformación. La transformación es de todos. Entonces, claramente debe haber, ¿verdad?, como debe estar tan definido o ese propósito o que la organización pueda poner en palabras transformación en qué, en todo, en esto, porque nos enredamos todos en el concepto y más por este transitar tan rápido. Pero bueno, el resumen de todo lo que he dicho y volviendo a mí desde la sinceridad es, como líder, si tengo la responsabilidad de llevar esto, ¿verdad?, que es un trabajo de todos, pero también quién nos forma a nosotros en esto. Mira, sí, adelante, adelante. Sí, no, eso sería, porque no voy a robar más espacio. Y muchísimas gracias. No, súper interesante, Laura, y de verdad muchísimas gracias por traer este tema, porque habla de la realidad. O sea, tú lo que nos estás narrando es la realidad que todos hemos estado pensando a lo largo de todos estos webinars. Ok, todo eso ahí suena fabuloso, pero es abrumador. Y sobre todo porque no todos estamos aquí, o sea, una vez me dijeron, ya no uses esa frase porque es que estamos volando el avión y estamos cambiando la turbina, y aquí no necesariamente somos técnicos de turbina, entonces, ¿sabes? Es una cosa bien compleja. Yo digo que yo tengo mucho tiempo haciendo gestión del cambio, por ejemplo, yo digo, antes uno hacía gestión del cambio, bueno, porque cambiaban un sistema y eso era como un cambio en 2D, ¿no? Ahora tú hablas de una transformación y esto es así como en el cine en 3D con efecto especial, así cosas saliendo y moviéndose. Es un cambio que tiene múltiples dimensiones, o sea, tú no estás solamente transitando el cambio del punto A al punto B en línea recta, esto es como una explosión, donde entonces tú hablas de, bueno, estamos haciendo una transformación que puede incluir un cambio de tecnología, porque ya no es un sistema, sino una tecnología, y entonces son 4 sistemas. Y entonces estamos hablando de que la gente que va a venir a hacer esos cambios son otros perfiles, entonces me piden que haga un montón de cosas para esa gente que viene a hacer eso. Pero además tengo a la gente que va a recibir ese cambio y los tengo que entrenar y tienen que adoptar toda esta nueva cosa que además implica no solo usar el sistema, sino una nueva forma tal vez de comercializar con mis clientes esto, porque eso es una herramienta, al final no es el modelo comercial se tiene que adaptar a la herramienta, entonces le vas a cambiar la herramienta y sus procesos del día a día. Pero además estás afectando a las áreas de soporte interna de la organización, porque auditoría entonces qué va a decir, y qué hace riesgo, y qué hace gestión del talento, y cómo hago yo las evaluaciones de toda esta gente que se salió y se fue por un proyecto y ya no tienen jefe, porque el jefe es aquel de otra área. Entonces, como ves, esto implica una explosión rápida que toca múltiples dimensiones de la organización y que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Porque aquí nadie cerró las puertas de la organización para, bueno, vamos a cambiar, cerramos, en un año abrimos otra vez, señores. No, aquí la gente tiene que duplicar sus funciones para poder estar en los proyectos, en los cambios y también recorrer el camino, ¿no? Y esto, por eso, precisamente motivados porque sabemos esto y vivimos con nuestros clientes a diario en la región, que se montan en este barco de la transformación y luego cuando lo están navegando dicen, wow, tiene un montón de elementos de complejidad que no se ven al principio, o sea, por mucho que uno quiera anticipar, son cosas nuevas, ¿no? Estás navegando aguas nuevas, entonces realmente hacerse la pregunta, para tratar de ir respondiendo un poquito tu reflexión, hacerse la pregunta ya es una primera buena señal, ¿no? Porque habla de estar consciente de que esto es un cambio que trasciende, digamos, lo que hemos venido haciendo hasta ahora como líderes y que necesitamos nuevas herramientas. Y
la forma como conseguimos estas nuevas herramientas para transitar el cambio no es tan una receta, porque cada organización es diferente y puede ir desde, bueno, mira, vamos a agarrar al equipo de liderazgo y vamos a buscar cuáles son esas brechas que realmente son súper rápidas que tenemos que llenar y tratar de llenar esa brecha con capacitación, con experiencia, con coaching, con entrenamiento, con agilidad, ponle un nombre. O puede ir desde procesos mucho más complejos como pues hacer evaluaciones de competencia, evaluar, digamos, las brechas, contrataciones, acompañamientos. O sea, sí hay que hacer, digamos, un poco de darle a los líderes una caja de herramientas más reforzada para que puedan transitar esto. Y la caja de herramientas va a depender, bueno, primero de la batalla a la que los vamos a mandar. Si van al mar, no es lo mismo que si van al aire, y de también las necesidades que ese equipo de liderazgo tiene, ¿no? Y de la disposición al cambio que tiene. Aquí vemos, por ejemplo, me hacían en estos días una pregunta de, oye, ¿cómo hago yo? La mayoría, esto era una institución pública, y me decía, la mayoría de mi plantilla tiene más de X años, y me decía la estadística, y yo quiero montarme en este proceso tecnológico. ¿Cómo hago yo para cerrar, por ejemplo, la brecha tecnológica que yo sé, porque me dijo que tenía estudio, que tiene buena parte de mis empleados? Entonces, bueno, ya ahí tú tienes una primera herramienta que darle, ¿no? Tú tienes que, bueno, vamos a montar a toda esta gente en un reskilling, upskilling en estas 4 cosas. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, entonces tienes que montarte en este plan de capacitación. Bueno, pero ¿y cómo lo capacito? Porque ya las vías tradicionales me van a tardar 5 años. Ah, bueno, hay que hacer una cosa ágil, express. Entonces, ves, una cosa te va llevando a hilar fino y armar esa receta tuya. Pero definitivamente a partir de la pregunta ya te lleva a ir buscando las respuestas correctas, ¿no? Y aquí, Laura, y para agregar un poquito a lo que menciona Rosy, comenzamos también con esa visión. Tienen que tener muy claro qué es lo que estamos buscando y por qué. A veces pasa con algunos clientes que dicen, no, yo quiero este ERP nuevo porque es lo de moda y vamos y metámoslo y esto va a ser mejor para la organización. Pero realmente tenemos que traducirlo al motivo realmente detrás de, y preguntarnos incluso, realmente es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Hacer ese alto y analizar y ver qué propósito tiene para luego poderlo trasladar a los colaboradores. Identificar qué tipo de personas también tenemos en nuestra organización nos va a ayudar a mapear bien a nuestra gente y cómo podemos irles llegando poco a poco. Aliarse con sponsors dentro de la organización también es muy importante, es crítico. Eso va a ayudar a replicar y de manera que haya más fácil aceptación. Y por último, también se vale, Laura, pedir ayuda. O sea, hay empresas, bueno, como aquí pues Rosy mencionaba, ¿verdad? A veces podemos, yo he estado del lado tuyo, ¿verdad? Del lado, antes de estar con EY, ¿verdad? Se vale la mano, levantar la mano, ¿verdad? Levantar la mano, se vale, y decir, hey, necesito ayuda. Y ahora más se ve la relevancia de por qué tenemos que nosotros realmente desarrollar estrategias de gestión del cambio para realmente ser eficientes. Porque si hablaba con un cliente justo la semana pasada, me dice, no, él era un gerente o director del área de producción. Y me dice, no, yo ya veo que a mí me sale más caro no tener una gestión eficiente, porque si no mi gente boicotea o no acepta esa transformación que yo deseo hacer. Entonces realmente se vale la pena organizar esto porque sale más caro no tenerlo al final del día, ¿verdad? Entonces se vale levantar esa mano y pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y ponerlo en la agenda del resto de la organización, que tal vez consigues muchísima gente que está pensando lo mismo en otras áreas que uno no se imaginaría, y te van a decir, oye, sí, es verdad, tenemos que hacer esto porque nuestros líderes necesitan herramientas. Y entonces allí vas construyendo un poco, y por eso creemos que este tipo de conversaciones levantan chispas que van haciendo y van armando ese cambio, porque tú empiezas a hacer conciencia. Y algo que mencionaban ustedes también, el propósito del cambio al final, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que estamos cambiando? ¿Estamos cambiando un sistema? No, estamos cambiando la forma de ser de la organización. Queremos llevar a la organización del punto A al punto B. Ah, bueno, eso no es lo mismo que cambiar un sistema. Tú tienes que tocar múltiples cosas, tienes que habilitar un montón de elementos. Entonces,
acompañar ese cambio que es el cambio real, no el aparente, no el que, ese que nos está costando una platica ahorita, bueno, sí es una inversión, pero el cambio es otra cosa tal vez más grande. Y es bonita esa reflexión en términos de este propósito, porque ese propósito, cuando hacemos estos ejercicios para saber cuál es ese cambio real y cuál es ese propósito, muchas veces encontramos que buena parte de la gente no ha identificado cuál es ese cambio real y cuál es ese propósito real. Entonces, se le hace, por supuesto, muchísimo más difícil. Muchísimas, de verdad que me encanta como el abordaje que se le está dando a esto y encuentro muchas cosas valiosas que las apunté y que por lo menos atienden mi angustia. Gracias ¿Verdad? a ti, Laura, por Que como abrirte dices, con nosotros. esa primera pregunta ya lo invita a uno a esa reflexión y a encontrar ese camino que cambia todos los días, pero que en la manera, en la medida en que yo lo disfrute y sepa, ¿verdad? Por lo menos cómo agarrar esas riendas y cambiarlas y todo, pues va a ser más fácil y más ¿verdad? Que es ese sentido de la organización está esperando eso en uno, es mucha responsabilidad. Pero muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchísimo éxito. La verdad creemos que en esto de innovar, porque es parte de lo que trae la transformación, hacer cosas nuevas como nunca antes las habíamos hecho para obtener resultados trascendentales. Entonces, bueno, toca también vivir con el tema de la incertidumbre y hacer mano a nuestras herramientas que nos han llevado hasta aquí como líder, pero que hay que darles un giro y reformularlas, ¿no? Fíjense que este otro punto que habla de el aprovechar la disposición de los datos también es otro elemento interesante porque muchas veces venimos concluyendo a partir de lo que hasta ahora ha sido, hasta ahora ha funcionado, históricamente esto, históricamente aquello, y resulta que hoy en día las cosas, o sea, yo no logro procesar la velocidad a la que los cambios cambian. O sea, la velocidad a la que una cosa funcionaba de cierta manera y hoy en día ya hay otra cosa. Ayer estaba en un curso y había una chica que decía que se había sentido mal porque su hijito de, no sé, de 7 años le preguntó, mamá, ¿cuál es el país que tiene más niños? Y allí que el país que tiene más niños. Bueno, ella así como que, ¿sabes? Procesando. Olvídalo, mamá. Alexa, ¿cuál es el país que tiene más niños? El país que tiene más niños, no sé qué. Y ella se quedó como que, ¡ah! O sea, sintió el frío de el cambio que implica tener a disposición una base de datos, una inteligencia allí que está conectada con una base infinita de información y que hace que un niño de 7 años pueda manejar y gestionar muchas más cosas de las que uno ni se imagina preguntarse, ¿no? No sé qué iba a hacer un niño de 7 años con esa información, pero bueno, él ya la tenía y a partir de eso no sabemos lo que va a construir, pero realmente los datos y la información nos dan poder, pero la información y el poder tiene que venir estructurada y tiene que buscar un propósito, tiene que buscar apoyarnos en esto. ¿Y cómo hacemos para esto? De nuevo, buscar gente que tenga esta información o gente que sean expertos en este manejo de datos y pedirles lo que como usuarios necesitamos. Yo quiero ver cuáles son mis perfiles de la organización, qué hace mi gente, cuál es su perfil, digamos, de intereses, cómo han sido sus últimas evaluaciones, qué los retiene, qué los mueve, cuál es nuestra cultura, cómo se están portando los líderes. O sea, hay un montón de información que podemos gestionar. En EY incluso manejamos en EY Global una herramienta que mide hasta microcomportamientos. O sea, tú puedes ir generando, digamos, influencia sobre las personas a partir de reacciones que van capturando, por ejemplo, en una app. Y a mí eso me parece súper interesante porque al final es medir data en tiempo real. Carmen, no sé tú este tema de los datos, a mí me parece fascinante. No, increíble, y lo miro con mis 3 hijos también, o sea, la velocidad de cómo va avanzando, ¿verdad? Las diferentes tecnologías. Y aquí es donde uno también, y desde el punto de vista de talento, tenemos que hacer un alto y hacer que la data trabaje para nosotros, pues, o sea, no nosotros para la data.
que a veces nos dicen, no sé si ha pasado, ¿verdad? Con algunos de los que estén presentes, pero generalmente en la lista de prioridades en las empresas para TI, talento humano no está en el top, ¿verdad? Porque generalmente es un área transversal de servicio, más sin embargo debemos de siempre tratar de ponerlo sobre la mesa y avanzar hacia eso donde nosotros realmente logramos obtener data, obtener información y tener ese análisis de ella para poder tener nosotros insumos que nos ayuden en la toma de decisión de manera más efectiva, más oportuna para el bien de nuestro talento, ¿verdad? Entonces, no debemos de dejar eso de último, sino que realmente, y más con las tendencias de hoy, las necesidades de las organizaciones, tenemos que ir poniendo todo lo que es data analytics, todo lo que es la automatizaciones y sistemas para talento humano en la mesa, ¿verdad? Sí tiene que tener ese mayor realce, porque Así al final del es. día nos va a ayudar a gestionar mejor. Para Totalmente. objetivos. La información al final nos da una visibilidad que necesitamos para luego salir a tomar decisiones. Entonces, este punto quiero que lo tratemos de mover o poner allí entre los prioritarios. En propósitos, datos, avanzando a lo siguiente. Vamos a traer ahí un poco, creo que yo no la veo todavía. Creo que tenemos... Ahí ya me llegó, ahí me llegó. Creo que tenemos otro comentario que quisiera hacer. Claro. Italia Rizzo. Italia, bienvenida. Adelante. Hola Carmen, hola Rosani, gracias por esta charla tan importante en la que hemos estado en todas. Yo en la viva angustia, igual que Laura, ¿verdad? Pero en la viva angustia, me encanta de parte nuestra toda esta información de cómo nosotros tenemos que irnos adaptando, porque yo soy no les voy a decir cuántos años tengo, ¿verdad? Pero les diré que soy de la generación que se adapta, que todavía nos adaptamos. Estas dos generaciones que ustedes han mencionado, que son los millennials y la Z, con el perdón de los que puedan estar acá, que sean de esa generación, yo creo que de parte de ellos también habría que haber como una especie de retroalimentación de quiénes son ellos y lo que están ocasionando, porque fíjense, yo estoy en una empresa, en una firma auditora, donde la rotación es bastante alta y donde conseguir personal con experiencia es terrible. El personal con experiencia lo generamos nosotros, la firma. Los muchachos se nos van bien, capitalizan muy bien su experiencia y nos lo roban o los clientes o X, ¿no? Entonces, nosotros estamos teniendo de verdad, pero miren, de verdad, una seria lucha con esta diferencia de generaciones en la cúpula y en la parte de lo que es operativo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si también como para ellos, ustedes podrían preparar estas charlas para que ellos vean realmente cuál sería también su aportación, porque miren, estamos con esas dos generaciones, una más que otra, es muy pasiva. Esa generación no le interesa si usted lo despide o no lo despide, no le interesa renunciar en el minuto que quiera renunciar, no tienen planes de bodas, no tienen planes de comprar casas, los bancos están, no, es en serio, mire, yo ayer estaba leyendo sobre esto, no tienen planes ni de comprar casa, ellos quieren viajar, ellos quieren gastar en tecnología, como ustedes muy bien lo han apuntado, ¿verdad? Entonces, claro, las empresas tenemos que sernos más tecnológicas para obtener más su atención. Pero fíjense que hay un punto bien importante, no sé si alguna persona más lo comparte conmigo, no son productivos, no les gustan cumplir plazos, no les gusta cumplir horarios, no les gustan, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a veces de mi parte digo yo, qué bonito, sí, nosotros podemos hacer todos esos cambios para hacerlos a ellos la vida fácil, pero y de allá para acá, esto debería de ser como en doble vía. Eso era todo, muchachas, gracias. Gracias, Italia, súper valiosos tus comentarios y justamente lo vamos a hablar aquí ahora. Y este tema es uno de los cambios fundamentales que hemos visto en el mundo laboral y es que ha cambiado mucho la percepción, o sea, ya la gente no ve como que una empresa lo elige para que venga a prestar sus servicios, sino que cada quien elige la empresa en la que quiere trabajar. Y por eso esta volatilidad que lo veíamos en los datos, en las prioridades de que el mercado se mueve muchísimo,
de que la gente no tiene, digamos, esta capacidad de mantenerse por mucho tiempo en la organización si esta no cumple con todos esos elementos que quiere o espera. Estamos en un mundo en el que cada vez más los clientes, y hemos estado tratando de adaptarnos mucho a esos clientes que quieren pues tener la experiencia Netflix en todos los sentidos, quieren tener la experiencia Airbnb, quieren tener la experiencia, o sea que estamos acostumbrándonos y moviéndonos tanto a un mundo donde todo se va sintiendo diferente, que el mundo laboral no es la excepción. Y por eso es que los cambios se hacen tan acelerados, porque cada vez más entonces convivimos con todas las generaciones en un mismo lugar de trabajo, y esa es nuestra realidad. O sea, está el jefe que opina A y el grupo de colaboradores que opina B, y ahí no hay match por ningún lado. Entonces es cómo nosotros hacemos este match, cómo llevamos a que, a que esta fuerza laboral sea congruente y además vaya congruente con lo que yo como organización requiero. Y aquí el rol de gestión del talento definitivamente es el elemento clave. No sé, Carmen, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que aquí tiene el rol fundamental. Totalmente. Y creo que aquí con lo que me expresaba Italia, creo que es muy importante revisar realmente el perfil, qué es lo que estamos buscando nosotros en el caso, ¿verdad? De Italia. ¿Cuál es el perfil idóneo que nos está necesitando? Tal vez ahí pueda ver que haya una falta de match, ¿verdad? Tenemos que ver si tenemos que hacer ajustes, y también se vale escuchar a nuestra gente, ¿verdad? Identificar esos motivos por los que la gente nos está rotando tanto puntualmente. Puede ser que estemos tal vez eligiendo perfiles que tal vez no son el idóneo para la posición, y por otro puede que haya un mismatch en lo que realmente la organización está buscando, está ofreciendo, y lo que los colaboradores están necesitando para poderse desempeñar bien. Entonces, ahí habría que hacer un poquito más pues, de escarbar un poquito más, pero creo que esos son, desde mi experiencia, esos son dos puntos muy importantes. Recabar data, como hablamos ahorita, pero creo que también es muy importante recabar data de nuestros colaboradores y el sentir de ellos, qué es lo que están valorando, cómo están también a nivel general, regional, migrando las tendencias de nuestros colaboradores. Es crítico, porque si no nos actualizamos nosotros, muy difícilmente vamos a poder ser ese ente atractor, ¿verdad? Que genera atracción de talento. Sí, y aquí definitivamente un poco haciendo esa reflexión, luego estas generaciones, pues, a mí el tema de las generaciones no me gusta mucho generalizarla, porque yo siento que de alguna manera hay de todo en cada generación. Pero bueno, hay como una media, digamos, una mayoría que ha sido definida, digamos, con este grupo, pero yo siento que los motivadores que tiene una u otra generación es distinto, y después que tú logras a capturar esa motivación, pues ellos empiezan a tener otros comportamientos. Pero de nuevo, no es una cosa que ocurre de manera rápida o fácil, o sin la motivación y participación de todos los involucrados, incluida pues la alta gerencia, los líderes operativos, y por eso Recursos Humanos ahí es el que puede de alguna manera coordinar todo para que esto definitivamente se mueva. Pero es un tema vital, y entiendo e identifico el agobio que puede significar esto, porque definitivamente es la energía del día a día de la organización este tema, ¿no? O sea, poder darle solución a esto. Y definitivamente es un punto al que hay que definirle un plan, ¿no? Aquí con este tema de personalizar la experiencia, momentos que importan, hablamos un poco, y voy a unirlo con ese tema, en la creación de lo que nosotros llamamos personas o perfiles, y es tú segmentas a partir del levantamiento de información. ¿Y qué es información? Ojo, no necesariamente la convencional. Tú tienes que levantar y describir un poquito diferente. Bueno, mira, yo tengo y les ponemos nombres. Tengo a José, y José es un muchacho de 23 años, recién graduado, qué sé yo, le gusta, es introvertido, le gusta la música, vive solo con un perro y un gato, y viene al trabajo todos los días, es presencial. Y tenemos a Luis, que resulta que Luis también tiene 22 años, también se acaba de graduar, pero Luis acaba de tener un bebé.
y bueno, se tuvo que casar con su novia, vive en casa de la novia, y no tiene perrito ni gato, y no le interesa la música, porque Luis lo que quiere es poder mudarse y salir. O, no sé, Matías, que Matías es un extranjero que llegó al país, y él vino porque es aventurero y necesita conocer, y bueno, necesita un trabajo, y está muy bien calificado, en su país hacía esto, y lo contratamos aquí. No vas a motivar a José, a Matías y al grupo en general con las mismas, aun cuando tengan la misma edad, tienen un background distinto, tienen unas motivaciones distintas y tienen probablemente unos intereses distintos. ¿Qué lleva a que estas 3 personas estén aquí en la organización? ¿Cuál es el punto de enlace? ¿Qué los motiva? ¿Por qué están aquí? Ah, bueno, porque para todos resulta que servir en una gran firma representa en su currículum o resulta que esta empresa les da la flexibilidad de aportar de cierta manera a ciertas organizaciones. Y ahí empiezas a enlazar de estas personas cuáles pueden ser esos motivadores y enlazar esos momentos que importan. Eso, oye, felicitaciones, José, porque finalmente compraste tu casa. Oye, Matías, felicitaciones porque has visitado 80 países en los últimos minutos y ahora eres un embajador de la sostenibilidad. Y entonces, gracias a José porque es la persona que contribuye con todos en la oficina a generar el mejor ambiente de trabajo, porque él es el más cordial. Entonces, cada uno se siente reconocido, a pesar de que tengan la misma edad, a pesar de que trabajen en la misma área. Los puedes llevar a otra experiencia, porque al final la experiencia es individual. La experiencia del trabajo y cómo ofrecemos, digamos, nuestro talento a una organización y cómo desarrollamos eso, no podemos desligarlo de la persona que somos. Nosotros somos mejores líderes en la medida que somos mejores personas. Somos mejores empleados en una organización en la medida que como persona nos unimos a ese propósito y nos podemos expresar tal como somos. Entonces, esto es un reto sin precedentes. Ustedes estarán pensando como que, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y la verdad es que hay puntos medios, no es que tenemos que conocer a uno por uno, digo, si lo pueden hacer maravilloso y es una organización que no es tan grande y podemos generar esa cercanía, pero entendemos que en organizaciones de tamaño mediano, grande, pues esto no puede ser y por eso segmentamos y tratamos de generar experiencias y momentos que importan para estos grupos. Fíjense, les voy a dar un caso, por ejemplo, nosotros manejamos mucho lo que son los beneficios líquidos y es que tenemos un listado de beneficios y usted tiene un monedero, 50 monedas para cambiar por beneficio. Pueden ser días libres, pueden ser regalos, pueden ser masajes en un spa, puede ser, no, démelo todos los 50 monedas, démelo en dinero. Y entonces cada quien puede elegir aquello que mejor se le adapta dependiendo de su vida. Tal vez el chico que tenía el bebecito prefiere el dinero completo, pero tal vez el otro prefiere el regalito que era una cosa para salir viajando o una mochila para irse de viaje. Y tal vez el otro prefiere pues más bien quedarse en su casa un día, hacer diligencia o qué sé yo. Entonces, esta flexibilidad de lo que cabe, digamos, acotado a un marco de referencia, porque las empresas no podemos volvernos tampoco un campo de flexibilidad infinito, porque eso no es real. Entonces, poder ir atando, digamos, estos elementos con esa motivación y ese movimiento de la retención del talento que queremos para poder mantenernos en el tiempo, ¿no? Bien, ahí vamos a avanzar para que creo que vamos a acelerar un poquito por el tiempo. Ya saben que nos encanta, podemos hacer esto, nos podemos reunir con ustedes todas las semanas a conversar, nos encanta. Experiencias inmersivas, fíjense que aquí nos ayuda mucho la experiencia. Como les digo, no esas transformaciones donde empezamos a diseñar una cosa, aquí un grupito cerrado, petit comité, y un año después llamamos a la gente y que mira, mañana empezamos.
ya no existe. La gente quiere estar involucrada, quiere participar, quiere dar su opinión, quiere ser co-creador, ¿no? Y las metodologías ágiles se basan mucho en esto, en esa cooperación, y eso creo que un poco va amarrado a esto. Carmen, ¿tú cómo ves este tema de la experiencia inmersiva? Totalmente de acuerdo. Y aquí también, en la era que vivimos, donde la comunicación fluye en segundos, también es importante que no se maneje en petit comité, como dice Rosy, porque si no se puede escuchar por fuera, puede generar mucho ruido, malinterpretarse la información. Entonces, es importantísimo que nosotros realmente visualicemos eso, anticipemos y seamos transparentes, ¿verdad? No lo manejemos ya solo en 2, 3 personas de la alta cúpula, sino que realmente logremos que sea inmersiva la experiencia. Y eso muchas veces también nos abre unas capacidades. Yo recuerdo un proyecto en el que estábamos donde pues estábamos haciendo gestión del cambio y queríamos apoyar esa transformación y nos dijeron, oye, literalmente el director del proyecto nos dijo, por dinero no se preocupen porque no hay dinero para nada que tenga que ver con gestión del cambio. Y resulta que nos tocó encontrar talento dentro del grupo que estaba participando. Encontramos un chico que en su tiempo libre era diseñador. Los capacitadores resultaron ser las mismas personas que voluntariamente participaban, y algunos terminaron cambiándose al área de capacitación porque preferían ser capacitadores que su trabajo regular porque habían descubierto una nueva vocación. Encontramos gente que tenía, digamos, distintos talentos. Una maestra de ceremonia que ella hacía esto en sus ratos libres, entonces cada vez que íbamos a hacer un evento la llamamos a ella y ella súper feliz se paraba y hablaba. O sea, empiezas a encontrar dentro de tu misma gente unas fortalezas y eso además les da un sentido de pertenencia, de que, wow, mira, ahí está el trabajo que yo hice y que me motiva y me gusta formar parte, ¿no? Eso, hacer esto que vuelve la cosa más humana, definitivamente es un factor de éxito, de nuevo, intencionado, ¿no? No es tan fácil, hay que irlo construyendo, pero genera buenos resultados. Pasando a la siguiente, que tiene que ver con, bueno, un enfoque de gestión del cambio. La gestión del cambio pues le lleva muchísimos elementos, todos ustedes deben haber trabajado con estos elementos. Yo siempre digo que la gestión del cambio es una caja de herramientas para poder ir acompañando el cambio. Uno no sabe cuál tiene que sacar, en qué momento. Hay algunas cosas mínimas, básicas, la comunicación, la capacitación, la medición de la adopción, el readiness antes de la salida. Pero luego de esto hay un arte, ¿no? Es el ir navegando el cambio, el ir leyendo la cultura de la organización, entendiendo las resistencias, identificando esos miedos que pueden venir de experiencias previas, identificando esas cosas que quiero salir a hacer, pero me da miedo que luego me juzguen o que salga mal y entonces quedo expuesto. Y cómo ir transformando, les confieso, para mí es mágico ver gente que empiezan, incluso gente de la alta gerencia, este proyecto lo deberían cancelar. Yo, en una primera entrevista, yo no sé quién se le ocurrió esto no va a salir bien, esta organización no está preparada porque culturalmente aquí no hacemos eso. Y al final del proyecto, el primero en la foto, sí, es que esto que hicimos fue maravilloso, con el aporte de todos, estamos aquí y tal, y tú dices, wow. Wow, wow. Carmen, tú has visto eso también. Totalmente, y es de hecho con un cliente recientemente hicimos varias sesiones y ahora es el líder número 1 del proyecto, es la cara, es el que da la voz, es el que da el espaldarazo, y eso facilita donde tú ya ves esa adopción, ¿verdad? Donde ves ese ente que realmente es ese cheerleader, ese porrista del proyecto. Y cuando el resto de la gente, el impacto que tiene, que cuando miran a esta persona que antes no quería aceptar mucho el cambio y que ahora es ese patrocinador 1, se suben al barco también. O sea, no, porque si él lo ve así, nosotros también. Entonces, eso ayuda a generar ese entusiasmo en el resto de los colaboradores también. Entonces, este rol de gestión del cambio desde la función del talento para mí es un superpoder que tiene. Además, gestión del talento tiene la autoridad para hacerlo. O sea, cuando uno habla, bueno, ¿y quién va? Ah, no, llamen a recursos humanos. No, pregúntenle al de talento. Se espera que gestión humana tenga este superpoder, y cuando efectivamente se ejerce, realmente la capacidad de influir en la organización aumenta muchísimo y de hacer que una cosa que podía
no tener muy buen futuro cambie totalmente y la gente pues salga contenta y transformada de eso. Yo creo que es una visión muy importante incorporar en cualquier tamaño de cambio o transformación, incluir estos elementos de gestión del cambio, ¿no? Pasando entonces a la siguiente. Estamos súper acotados de tiempo. Les vamos a hablar ahora entonces de esa ruta de la transformación. No voy a entrar aquí al detalle, vamos a pasarlo muy rápido. Carmen, mira, ya hemos hablado de todo lo que significa factores internos que nos dicen hay que cambiar. Y cambiar se convierte en una cosa súper difícil porque los retos a los que, o sea, el paso al que tenemos que llegar implica un montón de cosas nuevas y desconocidas y que tenemos que hacer en nuestra misma organización con esa misma gente. O sea, somos nosotros mismos, no van a llegar, tú sabes, unos seres extraterrestres aquí a ayudarnos a que mágicamente todo cambie. No, somos nosotros mismos con las fortalezas que tenemos, las herramientas que tenemos y nuestra gran visión de futuro, que vamos a ir del lado A al lado B, en explosión, ¿no? Así, circular. Entonces, pasando a la siguiente, que dice, bueno, del lado A pasamos al lado B, todo el reto de lo que implican también los factores externos que nos mueven, debemos pintar una ruta de la transformación. Entonces, ¿cuál es en la siguiente? ¿Cómo hacemos? Carmen, Rosani, ¿qué debemos buscar? Nosotros ponemos aquí algunos elementos que si no hemos visto debemos estarles poniendo el ojo. Operar horizontalmente, o sea, tratar de que la función de talento esté permeada en la transformación, en la organización, en todos los roles, o sea, poder apoyar transversalmente en todos lados. Acelerar la digitalización o por lo menos la automatización, sobre todo para herramientas que tienen que ver con el colaborador, con recursos humanos, o sea, no tanto hacia el cliente o hacia la operación del negocio, sino cómo yo como humano que trabajo en esta organización puedo hacer mejor las cosas a través del uso de la tecnología. Priorizar el gasto, o es decir, todas estas cosas que estamos hablando, hay que ponerlo allí en la lista de cosas en las que debemos invertir si realmente queremos darle resiliencia a la organización. Y cuando digo resiliencia lo digo muy intencionadamente, o sea, la organización puede hacer muchos esfuerzos para crecer y sostenerse, pero las crisis son como los sismos, ¿no? Si usted quiere darle capacidades antisísmicas a la organización, métale presupuesto a todo lo que tiene que ver con gestionar a los seres humanos y habilitar a la capacidad de los seres humanos para transformar la organización. Y eso le va a dar ese elemento antisísmico para que no se caiga en cualquier crisis. Y luego aumentar el valor, digamos, en general, que la función de recursos humanos, gestión humana, aporta a la organización. Tiene que ser un rol estratégico y no operativo, que muchas veces lo relegan a un rol mucho más operativo porque lleva mucho trabajo. Y la idea es poder tratar de automatizar y llevar la mayor cantidad de ese trabajo automatizable a ese plano para que las personas que están puedan tener un rol más estratégico, ¿no? Y aquí, Carmen, aquí está la clave. No sé tú cómo lo ves. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí, especialmente énfasis en la parte de aumentar el valor desde la función de talento es importante. En nuestra región generalmente hay algunas empresas, algunas industrias que todavía tienen rezagado el rol de talento, pero creo que la pandemia aceleró esa necesidad, ¿verdad? Y es de nosotros como profesionales de talento de capitalizar esa oportunidad que se tiene, ¿verdad? De generar ese valor. Conozco un cliente que anteriormente me dice, mira, yo en talento no sé nada, pero sé que lo necesito, no sé, pero sé que necesito algo. Se empezó a trabajar todo lo que era recursos humanos y ahora es como el fan número uno, ¿verdad? Ahora no es, necesito eso, necesito ahora ver cómo evalúo bien a mi gente. Entonces ya cuando se logra tener ese espacio en la mesa, ¿verdad? Con el C-Level, abre mucho las fuerzas. Al principio tal vez es un poquito de cacareo que hay que hacer, ¿verdad? Pero genera el valor no solo para el área, sino que para la organización en general, porque al final del día las empresas están hechas por personas y la manera en cómo nosotros tenemos esa estrategia de talento alineada a la estrategia organizacional es determinante. Así es. Entonces, pasando a la siguiente, fíjense, ya para ir cerrando, la ruta de la transformación en 3 pasos sencillitos. Identifiquen sus necesidades.
prioritarias, porque necesidades hagan la lista larga, la carta al niño, o sea, a Santa Claus, como digo yo, o sea, todo eso que realmente creemos que debemos incorporar. Luego a eso hay que ponerle una prioridad y definir una hoja de ruta. ¿En qué orden yo puedo establecer esto? ¿A qué le debo dar más peso? Y tengan una visión de alguna manera pragmática, ágil, ¿no? O sea, no necesariamente ágil en la ejecución metodológica, sino con la visión de vamos a ir logrando pequeñas victorias que vayan evolucionando en el tiempo, pero que también le den el reconocimiento de alcanzar un éxito a toda la organización y puedan irles dando, digamos, esas estrellitas para que puedan ir consiguiendo luego más cosas. Y luego desarrollar planes específicos para cada una de esas acciones pequeñas para entonces poderlas ir ejecutando. Si tienen una capacidad grande de ejecutar, armar un plan, un proyecto súper transformacional, maravilloso. Si solo pueden ir ejecutando una o dos iniciativas a la vez y haciendo ruido y ganando espacio, maravilloso también. Lo que es importante es tener un norte e ir construyendo para ir llegando a ese norte, porque en algún momento la sinergia se da y explota eso que hace que puedas dar el salto. Pero si no estás empezando el recorrido, no vas a llegar nunca, ¿no? Entonces es importante tener por lo menos ese bosquejo a alto nivel. Carmen, no sé, esta ruta aquí se ve muy fácil, pero sabemos lo retadora que puede ser. No, lleva mucho trabajo, mucho compromiso, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas tiene un impacto positivo grandísimo si lo logramos, ¿verdad? Yo creo que a veces la metodología ágil, ir iterando ayuda y facilita, ¿verdad? En las organizaciones que se pueda, pero tenemos que ir mapeando, tenemos que ir identificando. Yo creo que ese es el primer punto clave donde nosotros realmente le ponemos el dedo a qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad vital que tenemos? Y luego ir organizando ya los pasos siguientes. Así es. Bueno, nos fuimos un poquito del tiempo, les agradecemos, reforzarles, nosotros en EY podemos apoyarles, es nuestra pasión, es nuestro propósito, los invitamos a esta reflexión si está lista su organización para iniciar su siguiente proceso de transformación. Y una pregunta más allá es, ¿qué van a hacer cada uno de ustedes para apoyar y aportar en esa transformación, ¿no? Nosotros pues encantadísimos de la conversación que tuvimos hoy. Y bueno, gracias por su asistencia. Quedamos súper atentos a cualquier comentario o conversación adicional que quieran tener más adelante. Excelente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por los comentarios que en realidad hicieron de muchísimo valor este espacio. Les voy a pasar por el chat el link para que nos soliciten material adicional de la charla. Y sin más, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.